Buenos días, César, ¿Qué y tal? ¿qué tal? Muchísimas gracias por atendernos a Guipúzcoa Gaur y a Vizcaya Gaur en los medios de Gaur Media. Tenemos hoy con nosotros a César Calderón. Vamos a hacer pues el alma mater de la consultoría estratégica Red Lines, politólogo. Yo creo que le conocemos bastante por sus participaciones en diferentes televisiones. Ha dirigido campañas electorales, España, y si no me equivoco, creo que en países de América Latina. Y bueno, analista, como decíamos, analista habitual en diversos medios de comunicación y también ha presentado varios libros en su trayectoria profesional, como Guía Práctica para Abrir Gobiernos del 2015, Otro Gobierno en 2012, Open Government en 2010. Y bueno, luego una persona que aunque ahora creo que tienes más presencia a nivel laboral en Madrid, siempre has estado muy cerca de lo que es tu tierra, Bermeo, Vizcaya y el Athletic Bilbao, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto, efectivamente. Lo de ser de Bermeo al final te va a acompañar toda la vida. Sí, sí, además un sitio de casta, ¿eh? La verdad es que Bermeo, para lo bueno y para lo malo, pero allí han salido mucha gente con mucha casta, la verdad. César, si te parece, tal y como acabamos de comentar previamente a la entrevista, al podcast, vamos a centrarnos en dos partes. Tu visión con la información que manejáis, con tu visión de cuál es geoestratégica de lo que está pasando, tanto vamos a centrarnos en el nivel internacional y a nivel nacional. A nivel de España, un poquito tus previsiones, tu analítica de lo que está pasando. Tenemos resultados en mano, yo creo que tú también tienes tendencias a nivel del mundo, y luego, si quieres, nos centramos un poco más a nivel de España. A nivel mundial, ¿crees que la primera pregunta va un poquito haciendo un zoom lo que es a nivel geoestratégico? ¿Estamos yendo a un mundo de bloques donde prima la fuerza militar, es decir, actores del mundo como actores, digamos, de ámbito mundial, como puede ser la ONU, con la llegada de Trump, con la invasión de Rusia a Ucrania y con la fuerza económica sobre todo, y también creo que militar de China, nos estamos yendo a un poco los tres jefes del mundo van a mandar sobre amplias zonas del mundo y van a ser un poquito, digamos, los nuevos líderes del mundo y quitándole importancia a lo que son estamentos internacionales? Sí, vamos a ver, yo creo que nos equivocaríamos bastante si fechásemos la actual crisis en la llegada de Donald Trump al poder. Es decir, todo esto comienza en el Brexit y es un movimiento internacional que lo que hace es poner en cuestión todos los acuerdos internacionales producidos desde después de la Segunda Guerra Mundial y toda la política bilateral y multilateral, y es un poco pues la llegada de nuevo de los ciberbárbaros al poder. Es decir, los países dejan de ser actores, y al final quienes son los actores internacionales reales son gente terriblemente ideologizada y con agenda fundamentalmente económica y política. Es decir, les llaman ahora los tecnooligarcas o las tecnooligarquías, pues yo creo que va un poco por ahí. Entonces, hemos pasado de tener, digamos, una posición muy cómoda los europeos, de poder desarrollar nuestro estado del bienestar, confiando nuestra seguridad en un amigo confiable como en el amigo americano, a tener un Estados Unidos que es perfectamente, no sabemos nunca lo que va a hacer. No es un actor confiable. Y con otros actores, como bien has definido, como China y como Rusia, que están pues eso, jugando a ser los actores predominantes dentro de su ámbito de actuación geográfico. ¿Cómo va a acabar esto? No lo sabemos. Lo que sí sé es que estamos dentro del espacio de libertades más serio de todo el mundo, que es la Unión Europea. Y bueno, probablemente tengamos algunas dificultades a la hora de tomar acuerdos, porque somos muchas partes, pero mi impresión es que los europeos somos conscientes, y creo que las próximas elecciones en Hungría, lo que ha pasado en Polonia y en la República Checa, que nos van a mostrar que somos perfectamente conscientes de la realidad de que la realidad que vivimos es una realidad de privilegio con respecto al resto del mundo, y que vamos a ser capaces de defender nuestro espacio, que es un espacio fundamentalmente conformado por un estado del bienestar.
César, una pregunta. Efectivamente, yo creo que más que menos con la llegada de Trump y Trump un poco con sus hostilidades, tanto a nivel de aranceles, incluso a nivel de defensa, con sus amenazas, ¿no? Y de subida de lo que es presupuestos de los estados en defensa, bueno, un poco a Europa lo que le ha enseñado es decir, oye, tenéis que ser ya mayorcitos y mínimo, mínimo, tener una conciencia propia de seguridad de defensa, ¿no? Es decir, pero mi pregunta es, más allá de que va a ir más presupuesto, ya veremos si bueno, ahora es si el 2% que quiere Sánchez, el 5% que pide, etcétera. Acabamos de ver Marco Rubio un poco calmando las aguas en Múnich este fin de semana, en la conferencia de defensa. ¿Tú crees que aparte de un mayor autogobierno, una mayor autodefensa europea, que está claro que vamos a ir por ahí, el único socio a medio plazo posible es Estados Unidos es decir, o no se te pasa por la cabeza que Europa se pueda arrimar más en acuerdos estratégicos a Rusia por cercanía geográfica o a China por potencial económico? Yo creo que Europa va a tener que jugar como un actor geoestratégico independiente y buscar acuerdos comerciales y económicos con quien más le convenga. Es decir, la lealtad que se ha mantenido con Estados Unidos, que ha sido una lealtad mutua durante más de 50 años, es una lealtad que se ha acabado. El bloque atlántico es un bloque que está agotado y realmente la Unión Europea tiene que buscar el máximo beneficio y los acuerdos más beneficiosos para sus Estados miembros y para sus ciudadanos. Si es China, comerciemos con China; si es India, comerciemos con India; y si tiene que ser pues Canadá, acerquémonos a Canadá. En realidad, al final, esto va de defender un espacio de derechos y libertades, que es la Unión Europea. Decías antes que Marco Rubio ha cambiado el discurso. No, desde mi punto de vista no lo ha cambiado el tono, pero el discurso es el mismo. Es el discurso de tratar de enseñarnos a los europeos, con perdón, lo que es la libertad y la democracia. Y justo después de acabar el discurso en Múnich, se ha ido a hacer una ruta por todos los países que son aliados de Rusia dentro de la Unión Europea. Yo creo que lo que ha hecho Marco Rubio, el tono efectivamente ha sido diferente, pero los contenidos han sido los mismos. Son unos contenidos perfectamente agresivos con la Unión Europea y yo creo que no debemos permitirlo. César, ¿cuál es tu opinión cuando, es decir, no sé si la afirmación que te voy a decir, si estás de acuerdo o no, en las redes, bueno, y yo que te sigo en redes, más de una vez sueles decir que, ojo, que las redes es un mundo y la realidad es otro mundo, sobre todo a nivel de electoral, etcétera, de encuestas, etcétera. Pero sí que es verdad que hay cierta sensación, y yo estoy en parte de acuerdo, de que muchos años de bonanza después de las guerras mundiales, etcétera, ha hecho que igual los europeos, por un lado, se hayan adormecido dentro de lo que es un nivel de vida bueno, se puede decir de una manera u otra buena, y que otras partes del mundo, entre comillas, nos han adelantado en el sentido de, bueno, avances económicos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si tú estás de acuerdo en que, por un lado, estamos, esa gente que afirma que Europa está en decadencia, no sé si ves que si lo estamos o no, y en caso de que sí que estimes que estamos en cierta decadencia comparando con Estados Unidos, con China y con, no sé si tanto con Rusia, pero sobre todo con esas dos potencias económicas, Estados Unidos y China. Y luego, que en caso de que estuviéramos en cierta decadencia, que igual no estás de acuerdo en ese concepto, ¿qué es lo que crees que le falta a Europa para poder, digamos, bueno, pues volver a ser una potencia al alza? Es decir, hay mucha gente que opina que Europa se ha empezado por el tejado, que no hay una concepción de lo que es ser europeo, que el español se siente español, que el francés se siente francés y que no hay no hay una conciencia europea de estar en el mismo barco. Que igual ahora, los últimos años, sea por las amenazas de Estados Unidos, porque nos hemos visto ya desprotegidos de papá Estados Unidos, ¿no? Que nos digamos que bajo ese paraguas estábamos más o menos en la OTAN seguros ante un posible ataque de un tercero. No sé si un poco qué es lo que ves que Europa tendría que hacer para volver a emerger o para volver a recuperar posiciones como potencia militar, potencia económica. Bueno, mi impresión es que sería muy aventurado. Joder, perdón, tos. No, tranquilo. Sería, yo creo que es muy arriesgado decir que Europa está en decadencia, y sobre todo cuando empiece esa decadencia. Sobre todo si lo dice un país en el que
no hay sanidad pública, no hay educación pública y los derechos sociales se están restringiendo. Es decir, que a mí un norteamericano me diga que Europa está en decadencia cuando están deteniendo gente en Minneapolis solamente por ser negra o mexicana, me parece un chiste, me parece un mal chiste. Que digan que en Europa no hay libertad de expresión, señores que están tratando de buscar a quiénes son los disidentes en Estados Unidos por redes sociales, pues me parece otro chiste, Iñaki. Entonces, es decir, la decadencia de Europa, bueno, vamos a verlo. Lo que sí estoy convencido es que quien está en decadencia es Estados Unidos. Es un país que ha dejado de liderar moralmente a todo un grupo de países que eran los países más desarrollados del mundo y ahora se ha vuelto un socio totalmente desconfiable. Y te digo una cosa, es decir, mi impresión es que la Unión Europea ha tomado nota. Y ha tomado nota lanzando, es decir, no solamente desde el poderío militar. El mayor poder de Europa es que es el mayor mercado del mundo y es el mercado con los consumidores con la mayor capacidad adquisitiva. Entonces, eso es una potencia, y yo creo que absolutamente infinita. Y sobre si la Unión Europea se ha construido de abajo arriba o de arriba abajo, es que mi impresión es que le damos demasiadas vueltas a las cosas. Es decir, cuando tú si le preguntas a un galo en el siglo II después de Cristo si está de acuerdo con estar en el Imperio Romano, pues probablemente te diga que no conoce otra cosa. Es decir, la Unión Europea nació para que los europeos, después de 300, 400 años, dejásemos de matarnos entre nosotros. Era un acuerdo de paz y de colaboración comercial que después fue creciendo. Por supuesto, hay gente que no quiere renunciar a su nacionalidad y por supuesto que están en su derecho a hacerlo. Y por supuesto que hay que respetar también las voluntades nacionales de los parlamentos. Por eso la Unión Europea es un modelo de sociedad y de desarrollo diferente al Estado-Nación. Los Estados-Nación conforman la Unión Europea, pero la Unión Europea es tan democrática o más democrática en su funcionamiento que cualquier otro Estado del mundo. Y bueno, si comparamos con China o con Rusia, pues evidentemente. Es decir, por un lado, decadencia de Europa, creo que sinceramente no, y creo que el final de esta crisis va a ser una Europa reforzada frente a un Estados Unidos del que no se fía nadie. Y en segundo lugar, sobre el sentimiento europeo, yo creo que por el sentimiento europeo ha hecho bastante más el programa Erasmus que todas las selecciones europeas. Es decir, hay toda una generación de jóvenes europeos que se sienten europeos, o por lo menos tan europeos como de su nacionalidad. Y yo creo que ese es un balance que vamos a tener en cuenta. Por supuesto no va a ser sencillo, Iñaki. Estamos ante un país mandado por un tipo impredecible, que es Donald Trump, pero su poder se acaba dentro de 3 años. La Unión Europea va a seguir aquí. Sí, y además tiene una cita importantísima en noviembre, creo que este año, y parece que las encuestas ya el viento ya le viene en contra, parece, por lo que se va sabiendo, pero bueno. César, vale, vamos un poquito ya a lo más cercano a nosotros y me gustaría, ya que bueno, seguimos tus intervenciones en los diferentes medios de comunicación y sabemos que estás muy al día de lo que es la política española, la segunda parte de la entrevista vamos a centrarnos más en España. Bueno, ya vamos viendo un poquito, hemos tenido un periodo bastante largo que no suele ser normal, sin ningún tipo de, digamos, de referencia electoral, aunque sí hay encuestas, pero lo que no hay son votos, digamos. Hemos tenido ahí una serie de meses y meses y meses y nos llega Extremadura. Y hemos tenido Aragón y ahora esperamos al 15 de marzo que vamos a tener Castilla y León y luego para junio, creo, junio creo que es Andalucía. La sensación, está todo, ya sabemos, el ambiente en la política española, pues contrasta un poco con la política vasca, que aquí, bueno, sí que hay sus rencillas, pero no pasan de ser rencillas, es decir, al final el tono en el Parlamento vasco yo creo que es el idóneo, es decir, el correcto. El correcto, exactamente, correcto, se habla de lo que se habla de transferencias ¿no? las transferencias que quedan por traspasar, quedan, bueno, pues temas del día a día y lo que tienen que hacer los políticos, pero en Madrid sí que está irrespirable, es decir, al final polarización a tope. Pero tu sensación con la foto actual, es decir, con la situación que tiene el gobierno de Sánchez, con, entre comillas, socios de todo tipo, de todo color, de toda ideología,
cuando acepta un acuerdo antidesahucios con Junts, con el PNV, digamos, con la parte centro-derecha, se enfada con Sumar. Podemos está en el extremo izquierdo de ese binomio. Es decir, ¿qué sensación tienes? ¿De que estamos en una legislatura de pausa total, de que esto va de aguantar? Y luego te voy a unir un poco con la información que manejas tú, que es un poquito la gran pregunta que se está haciendo la gente, ¿no? Viene, yo creo que aparte de ahora Castilla y León, que tiene un poquito el mismo rol que puede tener Aragón o, digamos, lo que hemos visto en Extremadura, ¿no? Y con esas tendencias muy fuertes, con la subida de Vox, con el techo del PP, con un PSOE que está sufriendo. Pero luego viene junio, que va a ser muy importante, que es Andalucía, que yo creo que tiene un rol un poco mayor que las demás que hemos citado. Pero luego la fecha clave para mí es mayo del próximo año, ¿no? Porque mucha cota de poder municipal, incluso en este caso en Euskadi también las forales, las diputaciones, se van a jugar en el último domingo de mayo, creo que son del 27. ¿Cómo ves? Es decir, ¿tú crees que Sánchez, al aventurarse a ya trataré tengo la capacidad o tengo el arte de poder seguir para adelante pactando a izquierda y a derecha? ¿Tú crees que esto ya no es posible, visto lo visto? ¿Y cómo ves, que es la pregunta que yo, igual no me vas a saber responder, pero viendo tu intuición y viendo un poquito lo que estamos viendo, un poco la presión desde el punto de vista, tanto dentro del Partido Socialista, las voces un poco discordantes que está viendo en Castilla-La Mancha, etcétera, y viendo un poquito las encuestas que un poquito le pueden estar entrando miedo a lo que son los grupos municipales socialistas? ¿Tú cómo ves? Es decir, ¿será capaz Pedro Sánchez, haciendo uso de del mito, ¿no?, de aguantar lo que le echen, de llegar a como quiera julio del 27, incluso dice que a noviembre del 27, o tú crees que esto ya va a explotar? Decir, oye, mira, no sé, un poquito, es decir, si esta legislatura, no es la palabra sobrar, pero si esta legislatura igual se está haciendo mucho más duro de lo que Sánchez preveía, y si hubiera sabido lo que ha pasado, hubiera hecho igual de nuevo elecciones para algún tipo de estrategia nueva. ¿Y cuándo prevés que Sánchez, tú crees que hasta cuándo puede aguantar? Bueno, son muchas preguntas, Iñaki. Sí. Yo creo que la primera es cómo viene la mano, ¿no? Pues bueno, esto es como después de un periodo de sequía, tú sabes que han llegado una serie enorme de tormentas que han ido entrando por Portugal y pues ahora tenemos también una serie no de tormentas, sino de elecciones. Y como en la serie de tormentas, la primera tormenta es la que marca y aquí la primera elección es la que marca. Y lo que nos están diciendo las elecciones desde Extremadura, y va a pasar lo mismo en Castilla-León y ya veremos en Andalucía, es que el Partido Popular se ha estancado, está incluso a la baja. Yo creo que hay muy poca gente que entienda por qué ha convocado toda esta serie de elecciones anticipadas para quedar en peor posición de la que estaba y encima tener que pactar con Vox en peores condiciones. En segundo lugar, el Partido Socialista pues, no ha conseguido su objetivo, es decir, ha bajado y está en torno al 25% en prácticamente todas las encuestas. Y aquí la sorpresa es Vox. Es decir, bueno, la sorpresa, no tanto la sorpresa. Hace solamente un año discutíamos sobre si Vox tenía un techo en torno al 15%, que es el techo que siempre había tenido la ultraderecha. Bien, hoy están en el 20%. Y yo no veo ninguna razón objetiva, Iñaki, para que Vox no siga creciendo. ¿Por qué? Pues principalmente porque se han colocado en el centro de la batalla. Es decir, y sobre todo el Partido Popular lo que está haciendo es, en vez de jugar en su casa, en su campo, está jugando siempre en campo contrario. Es decir, el Partido Popular ha renunciado a tratar de atraer al electorado de centro y de centro izquierda, que en un momento dado pues tuvo casi una intención de voto de un 40% y está tratando de pelear con Vox por una legitimidad y una guerra cultural que al final, como pasó en Extremadura y como ha pasado en Aragón, la gente entre el original y la copia siempre va a votar al original y el original es Vox. Entonces, ¿cuál es el límite de Vox? Absolutamente lo desconocemos. 20, 21, 22. Yo no me atrevería a poner un límite a un partido que ha conseguido
colocar su agenda como la agenda de todos. Es decir, en un país como el nuestro, en el cual todos sabemos que nuestro estado del bienestar reside fundamentalmente en nuestra capacidad para atraer inmigrantes, ¿de acuerdo? Porque no hay natalidad y porque los puestos de trabajo no se cubren, han conseguido convencer a buena parte de la población española, en Euskadi menos. Pero también hoy el dato es que los votantes de Vox llenarían San Mamés. O sea que habría en Vizcaya, en Euskadi, perdón, más de 50.000 votantes de Vox. O sea, ya no es aquel pequeño movimiento al que le votaban 3 que estaban totalmente, bueno, a los que nadie quería en sus pueblos, ¿vale? No, esto se ha convertido en otra cosa. Se ha convertido en un partido que es el reflejo del cabreo ciudadano. Y es un cabreo que no es un cabreo, digamos, tangible, es un cabreo general, es un cabreo con la situación general. Es decir, quien más, evidentemente, que no está, por mucho que nos traten de decir lo contrario, Iñaki, Vox fundamentalmente se alimenta de votantes del Partido Popular. ¿De acuerdo? Y abstencionistas que se han pasado a Vox. Hay un porcentaje de voto de la izquierda cabreada que puede haber votado a Vox, sin ninguna duda, tanto exvotantes del PSOE como de Podemos, sobre todo en ciudades pequeñas y ciudades medias. Pero el grueso viene del Partido Popular. Entonces, mientras en estos momentos el Partido Popular no ponga pie en pared y decida que va a pelear por la mayoría de la población española, no solamente por una parte, pues estos señores seguirán creciendo. Y sobre Pedro Sánchez, pues que no te quepa ninguna duda de que va a agotar la legislatura. Ninguna duda. Es decir, tiene que haber pues no sé, un terremoto, un meteorito o una invasión alienígena para que convoque elecciones, porque él está esperando su oportunidad. Él está esperando el crecimiento de Vox y que ese crecimiento de Vox tenga una reacción ciudadana en el que no solamente votantes de la izquierda tradicional, sino algunos votantes del nacionalismo, cosa que ya se produjo en Euskadi en las anteriores elecciones, decidan que el mejor voto es el voto para el Partido Socialista porque es el voto que más le conviene. Que les conviene más mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa y no tener riesgos que votar a un partido nacionalista que probablemente tenga un importante porcentaje de wasted vote. Y eso puede pasar en Galicia, en Euskadi, en Cataluña y en muchos sitios. Entonces, la situación compleja. El PP estancado, el PSOE a la baja y Vox creciendo. Y el nuevo proyecto, de la izquierda Piolet, que es tan divertido. Iba a preguntar, César, simplemente, mira, para acabar con el apartado Vox, que lo tenía aquí apuntado, ya que has sacado el tema, 2 preguntas rápidas. Uno, las encuestas o estas informaciones que están saliendo en las redes, no sé si la vuestra coincide un poquito con lo que sale, el voto joven está tan claramente alineado con Vox hoy en día, estás hablando de un voto antisistema. Y mi pregunta es, Vox en España, si tú analizas el caso, el fenómeno Vox que está en la ola a día de hoy, tiene que ver sobre todo con la ola que recorre toda Europa y hoy ya que casi todo el mundo, pero bueno, en Estados Unidos también estamos hablando de Trump, estamos hablando de políticas bastante de extrema derecha, y en Europa tenemos a Meloni, tenemos en Francia muy disparado, tenemos en las encuestas de Alemania que la extrema derecha, hay alguna encuesta que le da incluso por encima de Merz. ¿Lo de Vox tiene algún componente nacional también que le hace un poquito extraño o es simplemente que es decir, ese viento que viene de Europa también ha llegado a España y punto? ¿O aquí hay algún condicionante que lo saben aprovechar muy bien? ¿O están trabajando muy bien ese joven que no puede acceder a una vivienda, que no ve un plan de vida, que dice, el sistema actual no me vale, entonces, ¿qué música suena más antisistema? ¿Es Vox? Voy a por Vox. ¿Qué opinión tienes? Pues, a ver, después de 8 años de gobierno del Partido Socialista, lo normal es que lo que se arme dentro de la gente más joven es un voto de protesta. Sucedió con el Partido Popular, sucedió antes con el PSOE, ha sucedido prácticamente en todos los... del poder, ¿verdad? Sí, es un voto pues, de contestación, es un voto generacional, es un voto expresivo y es un voto, en cierto modo, Iñaki, que tiene bastante sentido, porque realmente mientras en nuestro país
se cuida enormemente a los jubilados, porque son los que más votan, se han dejado abandonados a los jóvenes. No hay políticas de emancipación, las políticas de vivienda han fracasado, las políticas de natalidad han fracasado, es decir, están exigiendo su lugar. Sí, es cierto, Vox está recogiendo buena parte del voto joven, el voto fundamentalmente masculino y por debajo de 44 años. Y es muy espectacular lo que está sucediendo en esa cohorte, ¿no? en ese rango etario. Pero, ¿esto quiere decir que sea un voto de extrema derecha? No, en absoluto. Es este mismo joven que ha votado ahora a Vox, hubiera votado a Podemos Eso te iba a decir. en el año 2010. Un poco, es un símil, ¿no? El malestar que había en aquella época se tradujo en una extrema izquierda de Podemos, pero que había votantes igual que no eran de izquierdas, pero votaban como darle una patada a lo que había entonces, y ahora ese voto se ha trasladado a Vox. Es decir, es un poco el mismo fenómeno, ¿no? Sí, es un voto contra el sistema, es un voto de afirmación generacional, es un voto de moda. Hay una boda, evidentemente no en Euskadi, afortunadamente, pero en otros lados, de alabar a Vox y evidentemente, hace unos años, cuando llegó Vox, una propuesta era que lanzamos era hacer una pequeña aplicación que te dijera qué significaba aplicar las políticas de Vox para una persona como tú. Y era un desastre. Pero es que ahora Vox lo ha entendido. Vox en sus mítines no hace propuestas, no tiene programa electoral, no tiene candidatos. Es decir, eso es un partido, antes decíamos, para poner un presidente de gobierno o un presidente de una comunidad autónoma hay que tener muchos alcaldes y muchos concejales. Estos han demostrado que no, que los tiempos han cambiado y que en este momento, sin candidato, sin programa y sin propuestas y sin promesas, se pueden conseguir una auténtica barbaridad de votos. ¿Quién lo entiende? Nosotros de momento no lo entendemos, pero tiene que ver con todos esos factores, con ese cabreo de una generación, con ese malestar, pues digamos, pues no sé ni cómo definirlo, ¿no? Un malestar de todos los países europeos, de todos los países desarrollados, que además, evidentemente, se materializa en España con unas condiciones determinadas. Porque el Vox de hoy no es el Vox de hace unos años. Es decir, ya no es un partido católico confesional de ultraderecha patriótica, no, tiene otros componentes y yo creo que en realidad les dan igual los componentes, porque en realidad lo que hacen es tratar de encarnar todo el voto de protesta y no lo están haciendo mal por las encuestas que estamos viendo. ¿Qué te iba a decir? Ya que has empezado, ahora vamos un poco a girar de bando y vamos a analizar la izquierda en 2 minutos, si te parece. Ahí también está habiendo tempestad, es decir, los resultados no acompañan, está bajando el PSOE, pero igual el PSOE tiene 2 problemas, ¿no? Ellos están tocando suelo, como hemos visto en Aragón, igualando el peor resultado a escaños que tuvo, creo que Lambán en su época, pero luego se le está derritiendo totalmente su margen izquierda, ¿no? Es decir, todo el movimiento Sumar, etc. Entonces, ahora sí que está habiendo últimamente novedades en cuanto a la figura de Rufián, el querer hacer una especie de coalición de izquierdas para hacer frente un poco a toda esa ola de PP más Vox, que parece que está muy por encima de la mayoría absoluta a día de hoy, parece. Entonces, no sé cómo ves. Por un lado, si ves que puede haber, que va a cuajar algún tipo de acuerdo en esa parte izquierda y Rufián, la figura, es decir, no sé cómo casa que una figura de Esquerra Republicana sea la que pueda, aunque tenga su importancia o su éxito en redes, que es una figura muy conocida, es verdad, pero no sé ese movimiento y si ves a Yolanda Díaz amortizada ya. Yolanda Díaz está recogiendo las cosas ya. Quiero decir, sabe perfectamente que su futuro probablemente esté en una institución internacional. A mí me sorprendería mucho porque sería histórico y sería la primera vez que sucede desde la Revolución Soviética, que hace ya unos cuantos años, que la izquierda en un país se pusiera de acuerdo en algo, toda la izquierda. Es decir, sería absolutamente histórico. Yo en esos momentos lo que haría sería invertir en una fábrica de piolets, porque las tradiciones van a comenzar de un momento a otro. Es decir, ¿me puedo equivocar? Por supuesto que me puedo equivocar. Rufián puede ser la argamasa que una a la izquierda.
Bueno, pues yo creo que primero tendría que hablar con sus compañeros de Esquerra Republicana para que le digan si va a ser el candidato o no, que yo creo que no. Después, en segundo lugar, mi impresión es que lo va a tener complicado. Rufián, después de haber defendido pues, privilegios fiscales, económicos y sociales para Cataluña, irlo a explicar a Almendralejo o a Ciudad Rodrigo. Claro. Y en tercer lugar está el factor Pablo Iglesias. ¿Pablo Iglesias va a pactar listas con todos estos? Es decir, los números que hemos hecho es que no basta con que se una toda la izquierda en una candidatura, porque ya los números ahí no dan. Simplemente, además, tendrían que no presentarse para no competir en Euskadi con Bildu, en Galicia con el BNG y en Cataluña con Esquerra Republicana. Es decir, ¿tú ves a los comunes sin presentarse a las elecciones? Pues yo lo veo bastante complicado. Es decir, vamos a ver en los próximos días una gran operación de imagen con música de Novecento, probablemente, con todas estas propuestas y con todas estas posibilidades. Pero mi impresión es que es muy difícil, Iñaki, que lleguen a buen puerto. Y si llegan a puerto, tenemos que ver también lo que pasa al otro lado, en el lado oscuro de la historia. Es decir, cómo puede reforzar el voto a la extrema derecha una unión, digamos, una unión popular, un frente popular que una a independentistas, nacionalistas e izquierdistas variados. Mi impresión es que, además en política, en las elecciones, 1 más 1 nunca son 2, a veces 1 más 1 son menos 1. César, para ir terminando, llevamos ya 31 minutos de charla. Dos preguntas muy rápidas, y sé que un poco, bueno, al final nos hemos querido enfocar en la realidad, digamos, a nivel mundial y sobre todo a nivel nacional, pero dos pinceladas rápidas sin entrar en muchos detalles. Cataluña y Euskadi, si te parece, simplemente dos comentarios. Sánchez, yo creo que fue una sorpresa, no sé si para Redlines, pero sí que fue una sorpresa en general, creo, que después de las elecciones de julio del 23, las empresas, vuestras empresas, las del sector, volvéis a ver de nuevo de presidente a Sánchez, porque muchas encuestas no le daban casi ni opciones, y lo hizo. Pero creo, salvo que me corrijas, una de las razones del éxito, o sea, de seguir, fue Cataluña, el éxito en Cataluña. En Cataluña ha surgido Alianza Catalana. Va a cambiar, es decir, el nuevo actor de Silvio Oriols, de extrema derecha, nacionalista catalana, ¿cambia algo es decir, la realidad catalana, que aunque no se ven elecciones a corto plazo, pero tú crees que esa nueva extrema derecha, esto sí, asentado totalmente, que unas encuestas le dan a la par de Junts, ¿qué incidencia ves que puede tener en Cataluña o no? Y la última pregunta, Euskadi, una pincelada, es decir, muchos años de coalición, yo creo que, bueno, exitosa, de PNV-PSE, es decir, dos ideologías, una más nacionalista, otra más desde el punto con políticas progresistas, pero sí que es verdad que tú, siendo de Bermeo, habrás visto que, bueno, que está habiendo ciertas costuras, o sea, se están abriendo ciertas costuras ahí, es decir, hay temas sobre la mesa, el puerto de Pasaia, el tema de inmigración, el tema que la Ertzaintza tiene o no que decir, el origen de los tal, y ahí está abriendo, y una entrevista de Vocento este fin de semana, sí que está ver esas dos realidades, Alianza Catalana en Cataluña y la coalición con un Bildu que está tocando techos o está en alza o en Euskadi. Por un lado, ese actor de Alianza Catalana, si ves que puede cambiar algo el panorama en Cataluña y a nivel de España, y por último, en Euskadi, si ves que la coalición tiene todavía salud para seguir ciertos años, o ves que corto o medio plazo puede haber ahí algún cambio en Euskadi a nivel de coaliciones de gobierno. La Alianza Catalana es el Vox con barretina, ¿no? Es decir, si cambia algo, de momento cambia la correlación de fuerzas dentro del bloque nacionalista. Es decir, a quien le meten problemas es pues, a Junts per Catalunya y es en algún momento también a Esquerra. Es decir, de momento no juega en el otro lado. Su incidencia en unas elecciones nacionales la desconozco, que es decir, de momento ninguna encuesta les da diputado a nivel nacional, con lo cual sería un voto tirado, de nuevo un voto tirado a la basura.
evidentemente, el Partido Socialista tiene dos pivotes para llegar al gobierno. El primero siempre fue Andalucía y el segundo Cataluña. Es decir, si no tenía los dos pivotes, era muy complicado que el Partido Socialista llegara al gobierno, porque después el resto podía cambiar. Bien, Andalucía ya no está ahí. Es decir, Andalucía, vamos a ver cómo Vox supera al Partido Socialista, al menos en la provincia de Almería, en las próximas elecciones autonómicas. Andalucía ha sufrido un cambio cultural gigantesco con la llegada de Juanma Moreno. Entonces, bueno, vamos a ver lo que sucede. Y con respecto a Cataluña, pues los datos que tenemos ahora mismo nos dicen que, bueno, pues se está produciendo, Cataluña es una de las comunidades autónomas con mayor inmigración, con mayores problemas de seguridad ciudadana, y pues, tenemos que ver cómo interacciona eso con el votante de Santa Coloma de Gramenet o del Hospitalet, que antes votaba al PSC y que ahora vamos a ver a quién vota. De momento, yo creo que Cataluña sigue siendo la gran apuesta de Sánchez, sigue siendo la comunidad donde el gran granero de voto socialista, y además muy probablemente donde tenga el último presidente, porque tanto Emiliano García Paje como Barbón, digamos que está en la cuerda floja. Sí. Y sobre Euskadi, evidentemente coincido contigo en que el pacto PNV-PSE ha sido un modelo de estabilidad y de crecimiento para Euskadi durante estos años. ¿Qué sucede? Pues que, bueno, los tiempos están cambiando. Es decir, ¿por qué, Iñaki, hay una alianza catalana pujante en Cataluña y no hay una Euskal Alianza, Euskal Elkartea o algo parecido en Euskadi? Bueno, pues tendremos que ver lo que sucede. Tenemos que ver las razones por las que hay. Yo tengo mi propia tesis, pero evidentemente no la voy a decir. A corto plazo no ves un cambio digamos, de socios, ¿no? Tanto de decir de un PNV en PP o un PSOE Bildu, o PSE Bildu. Ves que esto, al final, más allá de las rencillas, si pueden, desde luego, seguirán apostando por la coalición. Yo creo que sí, que además deben. Pero es que además construir una coalición en una tierra, en un país tan complejo, ¿no?, como Euskadi, tiene que tener dos patas. Una pata que represente, digamos, a una parte y otra parte que represente a otra parte de la sociedad. Es decir, si hay algo en el futuro, será una coalición PSE-Bildu o Bildu-PSE, en la que, pues bueno, evidentemente ahora mismo el partido que más está creciendo es Bildu, pero yo no sé si han hecho ya todo el recorrido que deberían hacer para poder optar a llegar al gobierno vasco. Y evidentemente el PNV es mucho PNV. El PNV es mucho PNV y, bueno, pues yo creo que el actual Lehendakari, después de unos inicios, pues digamos, titubeantes, está consiguiendo realizar un cambio generacional profundo dentro de las estructuras del gobierno vasco, bien apoyado además por Sabin Etxea. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, porque el PNV no ha dicho su última palabra y nunca la va a decir. Lo que sucede es que también yo quiero dejar dos preguntas en el aire. ¿Por qué no existe la Alianza Catalana en Euskadi? Es el partido de ultraderecha, ¿vale? Y en segundo lugar, ¿por qué los vascos nos consideramos que somos una región progresista cuando en realidad no lo somos? Es decir, todos los... ¿Es César, para ti, ideológicamente? Euskadi, hasta los partidos de izquierda son conservadores. Vaya titular me das. Claro, es decir, antes decían, no, en Euskadi hasta los partidos de derecha son progresistas. No, es al revés. Es al revés. En Euskadi hasta los partidos de izquierda son conservadores. Es decir, la bandera del progreso se han estado disputando durante mucho tiempo el Partido Socialista y el PNV. ¿De acuerdo? Cada uno con sus acentos. Y Bildu ha entrado en esa pelea. Pero fíjate, es el sitio donde más manifestaciones de jubilados está habiendo. Es decir, los jubilados vascos no son conscientes de su posición privilegiada, primero, con respecto al resto de jubilados españoles, en segundo lugar, con respecto a la sanidad pública, y en tercer lugar, pues bueno, con respecto a los propios jóvenes de la comunidad. Es decir, creo que
a mí me parece tremendamente interesante la autoconcepción que tenemos los vascos de nuestra propia realidad política y creo que es profundamente errónea. Pues César, oye, un placer hablar contigo de la situación política, social, económica, tanto a nivel internacional, nacional y alguna pincelada y algún titular nos has dejado de la política vasca. Muchas gracias de parte de todos los seguidores de Gipuzkoa Gaur, Bizkaia Gaur, Araba Gaur y te seguiremos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Milesker. Agur. Agur. Agur.